Aproveche. Porque justo la Sí, clase pasada, no sé en qué parte se me cortó el internet, y justo estábamos sí. en una parte que estabas hablando de, como que no me quedó claro ese concepto bien, porque justo se me cortó, de la utilización de la negación, ¿no? De uno como mecanismo de defensa. ¿Cómo sería? Bien, bien. Nosotros estábamos trabajando burnout. De hecho, hoy vamos a trabajar los factores psicológicos relacionados a las lesiones, ¿no? Y en algún momento vamos a tocar este tema, el de la negación. La negación es un mecanismo de defensa ante una situación desagradable. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestro aparato psíquico está a favor de la protección, ¿no? De la protección nuestra anímica y también a favor de la protección de la vida. ¿Qué quiero decir con esto? El aparato, los mecanismos de defensa actúan cuando algo nos puede llegar a hacer daño, ¿no? Entonces, muchas veces, dentro de la gran variedad de mecanismos de defensa que hay, la negación actúa como no queriendo aceptar de que algo nos está sucediendo, ¿no? Nosotros veníamos trabajando burnout como un proceso que se va desarrollando, donde aparece el malestar y donde aparece, digamos, esta sensación de estar cansado o estar quemado, ¿no? Entonces, habíamos nombrado dos mecanismos de defensa. Uno era la negación y el otro era el sentimiento de omnipotencia, ¿no? Como yo puedo con todo. Un mecanismo de negación puede ser, no, no pasa nada, no pasa nada. Negar que viste cuando por ahí alguien te dice, che, ¿estás bien? ¿Vos tenés un problema? Sí, no pasa nada. Y en realidad te están pasando cosas. ¿Se entiende? Entonces uno termina muchas veces queriendo negar para no asumir que nos está sucediendo algo. Esto puede pasar una situación de presión o una situación de, no sé, de malestar, ¿no? Entonces, el mecanismo de defensa actúa como para preservarte de esa situación que te puede hacer daño. Ahora, los mecanismos de defensa fallan, fracasan en algún momento. Entonces, cuando fracasan, bueno, ya el problema ya está sumergido dentro del problema, ¿entendés? Entonces, una de las cosas que decíamos era que, bueno, que cuando ustedes trabajen con algún deportista donde todo el tiempo está esta cosa de no pasa nada, no pasa nada, desconfíen, ¿no? Porque por ahí puede ser un mecanismo de defensa de negación, para no afrontar algo que viene detrás de eso. ¿Se entiende, Dylan? Bárbaro. Muy bien. Bueno, hoy vamos a, como les decía, vamos a trabajar sobre los factores psicológicos que inciden en las lesiones deportivas. Y bueno, también en algún momento la negación aparece, Dylan, así que bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con un mecanismo de defensa, ¿no? Que a veces actúa para preservarnos de algo y bueno, no siempre son efectivos los mecanismos de defensa, ¿viste? Siempre terminan fracasando. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿O algo que le haya quedado pendiente? ¿No? Bueno, cualquier cosa, obviamente saben que me consultan y lo retomamos. Bueno, vamos a arrancar. Ya son varios, es un buen momento. Creo que todavía faltan algunos, al menos de los que siempre están, pero supongo que se irán sumando. Buenas. Bueno, tal como se los adelanté recién, hoy vamos a trabajar sobre la incidencia de los factores psicológicos en la producción de lesiones, ¿no? Hoy vamos a trabajar bastante sobre lesiones. Vamos a ver que muchos de los temas que ya trabajamos hoy van a estar presentes, ¿no? Como les fui contando, ¿no? Al principio la idea era pasar de lo macro, ¿no? Empezar digamos, de lo general, pasar a las cuestiones más particulares. ¿Por qué digo esto? Porque ya hemos hablado sobre la posibilidad de lesión, ¿no? En varios aspectos que fuimos trabajando. ¿Se acuerdan? A ver, ¿en qué momento hemos nombrado, ¿no? El riesgo de lesión? A ver si alguno se acuerda.
ya que venimos trabajando bastante. De hecho, bueno, lo hablamos en la clase pasada en relación al burnout, ¿no? Una de las posibilidades era la de lesionarse. También lo hemos trabajado cuando tuvimos la clase de control de presiones. No sé si se acuerdan, pero el riesgo de lesión era una de las posibilidades. También lo habíamos hablado cuando vinculamos siempre a la ansiedad. También lo hemos hablado en la clase de confianza, no sé si se acuerdan. Pero bueno, es algo que lo venimos atravesando, ¿no? Como siempre, ciertas afecciones que tienen incidencia en la parte fisiológica, ¿no? Y en la parte cognitiva. Es un poco los dos lugares donde hemos notado que la presencia de ansiedad, la presencia de estrés, ¿no? La presencia de este tipo de factores, depresión, siempre lo llevamos a estos lugares, ¿no? A la parte cognitiva en relación a los pensamientos, en relación a la toma de decisiones, en relación a la atención y la concentración. Bueno, lo hemos abordado en un montón de lugares. Bueno, y ni hablar el estrés, ¿no? El estrés es algo que venimos trabajando ya hace varias clases, insisto, lo hemos hablado un poquito en la clase de control de presiones, fundamentalmente en la clase pasada, ¿no? En la de burnout y sobreentrenamiento hablamos mucho del estrés. Bueno, hoy es la última clase que vamos a abordar un poquito este tema. Digo un poquito porque atraviesa un montón sobre la temática de las lesiones, pero bueno, como es un tema que ya venimos trabajando mucho, no quiero ser reiterativo, más allá de que, como les decía, el hilo se empieza a cortar por lo más delgado, ¿no? Ya hemos visto cuestiones propias de lo que es, bueno, la psicología aplicada al deporte, muchas de las cosas que esa primer clase lo hablábamos desde un lugar macro, ya fuimos reconociendo en qué lugar se interviene, bajo qué condiciones, por qué es importante, por ejemplo, el autorregistro, los test, las evaluaciones, las observaciones, esto que siempre nombraba, ¿no? Del traje a medida de cada deportista. ¿Por qué? Porque obviamente algunos cuentan con una historia, con recursos, otros no. Tendremos que ir trabajando sobre ciertos factores psicológicos. Bueno, insisto, ¿no? Todas cuestiones que arrancamos de lo macro y nos vamos metiendo a lo micro. Hoy es, como les decía, la última clase en relación al estrés o a este tipo de condicionamientos como la ansiedad. La clase que viene vamos a trabajar ya sobre cuestiones grupales, vamos a trabajar pasaje de grupo a equipo, ¿no? Son temas que la verdad que me gustan bastante, no sé si a ustedes, pero sí son interesantes porque también vamos a trabajar después cuestiones ligadas al liderazgo, a la comunicación, bueno, cómo se forma un equipo, qué condiciones tiene. Bueno, no me quiero adelantar, pero bueno, sí es como la última clase ligada a lo que tiene que ver con el estrés, ¿no? Que es una temática que hemos abordado mucho y sabemos de que tiene mucha incidencia, ¿no? Tiene mucha incidencia en los factores anímicos y obviamente en factores de rendimiento. Así que bueno, sin más, vamos a meternos en el tema de hoy. Bueno, ahí estamos. Estamos listos para comenzar. Así que bueno, como siempre, ¿no? Fiel a mi estilo, arranco con alguna pregunta así amplia. ¿Cómo se lesiona a un deportista? A ver, ¿qué pueden pensar de eso? ¿Cómo se lesiona? ¿De cuántas maneras se puede lesionar a un deportista? ¿Qué se les ocurre? Golpeándose. Un desgarro, una fractura. Bien, físicas. Dijeron las dos. Muy bien, muy bien. Un desgarro o una fractura, dijeron, ¿no? Esos son dos tipos de lesiones. Me parece bárbaro, lo dijeron perfecto. ¿Es lo mismo un desgarro o una fractura? A ver qué pueden diferenciar. ¿Cómo se origina una? ¿Cómo se origina la otra? ¿Qué pueden pensar en relación a eso? Y una fractura sería más por un accidente que pueda llegar a tener, bien, sea un choque con otra persona, una patada, un golpe, lo que sea. Bien. Es por una situación traumática, ¿no? Tiene un traumatismo, ¿no? Muy bien, Nico. Una posibilidad es un choque, ¿no? Otra posibilidad es un golpe.
¿no? Un golpe de un adversario, esto puede generar traumatismo, ¿no? Son lesiones traumáticas, lesiones por golpes. De hecho, el golpe siempre puede ser del adversario. ¿Qué otra clase de golpe puede haber? Mirá, cuando hablábamos de esto en la clase anterior, había una chica que juega al vóley, y fue muy copado el ejemplo que dio. Dice que ella jugaba de líbero, y que varias veces se lastimaba con los alrededores. Una caída, muy bien, Tania, perfecto, sí, una caída, ¿no? Ella contaba de que a veces por salvar una pelota se llevaba puesta a la mesa del árbitro, que ha chocado con una pared. Hemos conocido lesiones a veces de gente chocándose con los postes, ¿no? Por ahí en deportes como el fútbol o el rugby, ¿no? Son golpes, ¿no? Son producidos por golpes. O, digamos, un golpe accidental, como bien dijo Nico, o por un golpe tal vez de un adversario, ¿no? Una patada, por ejemplo. Esos son posibilidades de lesiones traumáticas. Y existen las otras, ¿no? Como por ejemplo decía Fede, un desgarro, ¿no? Un desgarro. ¿En qué se diferencia un desgarro de una fractura, de una lesión traumática? Que el desgarro es una sobrecarga. Bien, muy bien, excelente, bien. ¿Y en qué parte se da? Por ejemplo, una fractura es una fractura ósea, ¿no? Un desgarro. En el músculo. En el músculo. Muy bien, en las partes blandas, ¿no? Muy bien. Y decíamos, bueno, que las lesiones traumáticas son causadas por golpes, son accidentales, ¿no? Como decía Nico. Y bien nombraban ustedes que los desgarros, ¿no? La parte más muscular, ¿no? de las partes blandas, que se lo llama así, ¿por qué razones se puede dar? ¿Podría ser por falta de estiramiento o de elongación? Bien, esa es una condición, por supuesto. Puede ser una falta de descanso, fue una falta de nutrición. Muy bien. También podría ser que está haciendo algo que no le gusta. A ver, puede ser Juli. que esté haciendo algo que no le gusta, que ya está Bien. recargado, repodrido, y ya no quiere hacer más nada, o si no, tal vez tiene problemas familiares, o bueno, hay un montón de contextos que dan a la negativa de no quiero hacerlo y me rompo para no hacerlo. Excelente, Juli. Es un poco lo que vamos a trabajar hoy, ¿no? Los factores psicológicos que tienen que ver con esto. Hay factores, obviamente, de entrenamiento, como bien dicen ustedes, a veces falta de entrenamiento, a veces es exceso de entrenamiento, a veces es por ahí una mala entrada en calor, ¿no? Puede ser. Y estas cuestiones, ¿no? Las cuestiones psicológicas, que es un poco lo que nos anticipaba Julieta. Lo hablábamos la semana pasada, ¿no? Todas estas condiciones que decías vos, ¿no? El no querer hacer algo, el ya no aguanto más, estoy repodrido, nos suena a la clase anterior, ¿no? A la clase de burnout, donde uno, de la cabeza quemada, ¿no? El estrés. Y acá empieza a aparecer una palabrita que nos viene acompañando ya desde hace varias clases. El estrés. Entonces, vemos que hay un montón de razones, y es más, Julieta, está muy bueno lo que vos decías, porque decías que ante esa condición, ¿no? de romperse, para no hacer algo, vos lo vinculabas a cuestiones, obviamente, que el cuerpo terminaba respondiendo, pero hay toda una elaboración cognitiva atrás de eso, ¿no? Es esa posibilidad de bueno, no querer hacer algo, o un pensamiento negativo, o, bueno, cuestiones ya vinculadas a situaciones anímicas, ¿no? Por eso empezamos a trabajar esto, ¿no? Hay cuestiones que tienen que ver con el entrenamiento y otras cuestiones que tienen que ver con lo que nosotros vamos a trabajar hoy, el estrés. ¿Cuál es la relación del estrés con las lesiones? Insisto que mucho de esto ya lo vimos, lo venimos viendo en la clase pasada, pero hoy vamos a estar más dirigidos a lo específico de esto, ¿no? A lo que tiene que ver con la relación psicológica de esto. Así que bueno, muy bien, y ya nos vamos a meter con la parte más teórica. Bueno, se los leo yo, obviamente ya mañana lo van a tener a disposición. ¿Cómo se producen las lesiones? ¿No? La lesión puede ser de dos tipos.
traumática, lo que hablaban ustedes recién, muy bien. Se puede dar por un golpe, por un choque, etc. Y un ejemplo de este tipo de lesiones son las fracturas. La otra condición es el sobreuso, ¿no? Relacionado a lo que hablábamos la semana pasada, el sobreentrenamiento, ¿no? O cuestiones más estresantes. Bueno, las lesiones en las partes blandas, fatiga muscular, cansancio, por ejemplo, bueno, lo que hablábamos, ¿no? Los desgarros, las distensiones, son lesiones musculares, ¿no? Hasta acá es un poco lo que estuvimos construyendo. Se produce cuando, ¿no? Hablando del segundo tipo de lesiones. El primero, bueno, lo traumático decíamos que son situaciones accidentales, ¿no? Bueno, obviamente a veces una patada no es algo accidental, pero digo, no es algo que podamos tal vez anticiparnos, ¿no? No es algo que por ahí podamos, digo, accidental en ese sentido. No es algo quizás que lo podamos evitar. En cambio, cuando hablamos ya de sobreuso, me parece que sí, ya hay otro tipo de situaciones, tal vez que en la previa no estaban bien, ¿no? Hay algo que tal vez no fue de la mejor manera. Se produce cuando hay una alteración de la relación trabajo-recuperación, ¿no? Esta es una posibilidad en cada músculo. Pero lo importante es esto que venimos trabajando ya hace un montón, ¿no? El desequilibrio, que es precisamente lo opuesto a lo que nosotros buscamos, ¿no? Que es ese equilibrio, acuérdense siempre de la hipótesis de la U invertida, bueno, todas estas cuestiones que ya venimos machacando bastante, y como les decía, ¿no? El hilo se corta por lo más delgado, así que hoy vamos a ir viendo ya cuestiones mucho más específicas. Esto que vos bien definías, Julieta, ¿no? A veces esta necesidad de que el cuerpo termine frenando algo que tal vez no se dice, ¿no? Esto de no sentirse bien o en una situación de estrés. Si lo tendríamos que pensar, ¿qué relación hay entre el estrés y las lesiones? A ver, ¿qué se les ocurre? Insisto, lo venimos trabajando bastante. ¿Qué relación encontraron entre estrés y lesiones? ¿Qué produce el estrés? ¿Dónde afecta? Si lo tendríamos que pensar en la posibilidad de lesionarse. A ver, ¿qué se les ocurre? Y puede estar relacionado con el cansancio, digamos. No me digan que... Cuando uno está Bien, estresado se siente bien, más cansado, quizás no entrena Sí. de la misma manera, no entrena Bien. bien, no se alimenta bien y bueno, Sí. producto de eso lo que decían, lo que comentaban recién. Bien, y esa falta, digamos, de ganas, ¿no? ¿En dónde afectaría, Fede, si lo tuvieras que relacionar con las 4 habilidades psicológicas? Y en la motivación, directamente Bien. en la motivación. ¿En dónde? En la motivación. Bien, excelente. Excelente. Bueno, vimos la retroalimentación de cada una, ¿no? También obviamente en la Sí. concentración, pero creo que Sí. principalmente en la motivación, el estar más cansado, Sí. el no tener ganas de ir, el pasarla mal es no querer, digamos, estar ahí y que no te Bien. motive a querer hacerlo. Y quizás cuando estás ahí Excelente. repercute en la concentración en estar pensando en otro lado o en querer estar en otro lado y no ahí. Bien, excelente, ¿no? Es como esto que decía Julieta, esta con necesidad de irse, de salir de esa escena, ¿no? Esa escena desagradable. Y me gustó cuando dijiste la atención-concentración, ¿no? A ver, ¿cómo relacionarías un déficit de concentración con la posibilidad de lesión? ¿A Fede o al que por ahí tenga ganas de responder? Yo pienso que la cabeza no para. O sea, la persona estresada está todo el tiempo pensando en el problema que tiene. Entonces, salir a entrenar o estar en un torneo o lo que sea, tiene la cabeza en otra parte. Me parece que no va a estar con todas las ganas puestas en lo que está haciendo. Y hay veces que uno se le va y te lastimás, te caes, te chocás, obvias cosas. Obvias cosas, no comes bien, no dormís bien. Entonces me parece que es una suma, un cúmulo de cosas que se van sumando unas a otras. Excelente, excelente. Estoy totalmente de acuerdo, pero me voy a quedar con algo que dijiste en relación al movimiento, a lo motriz, ¿no? ¿Cómo afectaría, digamos, si alguien obviamente está en una situación estresante, ¿no? Y si lo tenemos que pensar en atención-concentración, estoy re de acuerdo, decís, bueno, en esto de estar pensando en la situación problemática no te deja pensar en la situación propia del juego.
y dijiste algo así como algo de los movimientos, ¿no? ¿Qué pasa con los movimientos con una persona que está estresada? Uno está retorpe. O sea, está todo contracturado, está cansado, no Bien. tiene percepción fina ni gruesa, no Sí. ves, no mirás, no escuchás, o sea, creo que a todos les Excelente. habrá pasado en algún momento Sí. de la vida, que Sí. es un inútil para Sí. todo. Sí, es como cuando uno está ido, ¿no? Uno está ido, está pero no está, digamos, ¿no? Y termina generando esos déficits. Y principalmente creo que se traducen en eso, ¿no? En movimientos que tal vez en situaciones naturales se desarrollan de cierta manera, pero bajo esta condición los movimientos son torpes. Me quedo con eso, ¿no? Porque muchas veces este tipo de lesiones no se dan por traumatismos y sí se dan por movimientos antiestéticos, ¿no? Que no son los movimientos naturales. Y eso produce lesión. Muy bien, excelente. Entonces, si tuviéramos que definir la relación, ahora lo voy a poner, es la siguiente, ¿no? Insisto que muchas cosas ya las vimos, por eso no me voy a detener demasiado. ¿Cuál es la relación entre el estrés y las lesiones? Cuando los deportistas experimentan situaciones estresantes, lo que hablábamos recién, ¿no? Grandes cargas de entrenamiento, competiciones excesivas, visto que son cosas que ya venimos trabajando desde hace bastante, se desencadena un proceso en el que intervienen a través de relaciones bidireccionales los siguientes elementos. Historia de factores de estrés, que, insisto, mucho de esto ya lo trabajamos, las características de la personalidad, lo trabajamos mucho en la clase pasada, ¿no? Acuérdense que decíamos de personas vulnerables al burnout, ¿no? Con posibilidades de, o no posibilidades de afrontar ciertas situaciones. Entonces la característica de la personalidad siempre va a ser definitoria, y vuelvo a la parte, ¿no? A nuestra primera clase que decíamos esto del traje a medida, ¿no? Que no todos los deportistas tienen las mismas características, los mismos recursos y demás para afrontar distintas situaciones, así que vamos a ver que la característica de la personalidad siempre va a ser definitoria, y los recursos de afrontamiento, ¿no? Todas cosas que ya venimos trabajando bastante y que ahora vamos a vincular todo, ¿no? Decíamos que la relación que existe tiene que ver con una interrelación, como muchas veces trabajamos, de estos tres factores, ¿no? Historia de factores de estrés, características de la personalidad y recursos de afrontamiento. Cuando hablamos de historia de factores de estrés, insisto que mucho de esto ya lo vimos, nos referimos a la característica individual de cada deportista, ¿no? Los sucesos vitales, ¿no? Esto lo venimos trabajando bastante también, tiene que ver con lo psicosocioambiental. A ver, ¿qué vinculan con esto, ¿no? En relación a sucesos vitales? ¿Qué pueden relacionar? ¿Qué pueden imaginarse? A ver si alguno tiene ganas de recordar lo que ya venimos trabajando bastante. ¿No? Lo digo yo. Los sucesos vitales tienen que ver con la historia de ese deportista, ¿no? Cómo ha sido su infancia, bajo qué condiciones económicas está, cuál es su condición social, cuál es su entorno, ¿no? Todo esto tiene que ver con lo que trae el deportista. Por eso siempre les hago hincapié, ¿no? Desde la primera clase, de conocer al deportista con el que ustedes trabajan. Insisto, todas estas cosas ya las venimos abordando y mucho, no quiero ser muy reiterativo, pero siempre los sucesos vitales, qué pasó con ese deportista antes de que llegue a nosotros, es de suma importancia, porque eso habla de su verdad, de su historia, y eso nos va a permitir saber qué posibilidades tiene de afrontar ciertas condiciones o no. Entonces siempre esto es importante, los sucesos vitales y lo psicosocioambiental. Problemas cotidianos. ¿Qué se imaginan de esto? A ver. Creo que es un poco lo que nos pasa a todos. Problemas de pareja, en el trabajo, en la escuela. Muy bien, Nico. Eso mismo, ¿no? Los sucesos vitales por ahí tienen que ver con cuestiones más abarcativas, no más amplias de la historia de esa persona. Los problemas cotidianos tienen que ver con cuestiones más del aquí y la ahora, ¿no? Y yo remarco tres
cuestiones muy, muy estresantes para el ser humano, ¿no? Dicen que son las más estresantes de todas y en las cuales dicen que no hay que tomar decisiones, que son cuando se atraviesa un duelo, ¿no? La pérdida, la muerte de algún ser querido, las separaciones, ¿no? En relación a esto que decía Nico de los por ahí problemas de pareja o problemas con hijos y demás. Y la otra son las mudanzas, ¿no? Las mudanzas siempre también traen bastante movimiento y se dice, bueno, que en esas situaciones no hay que tomar decisiones. Bueno, por eso también es importante conocer si el deportista está atravesando alguno de estos problemas. Y acá ya nos metemos en algo más específico, ¿no? El historial de lesiones anteriores. ¿Por qué creen de que es importante que sepamos el historial de lesiones anteriores que ha tenido un deportista? ¿Qué se les ocurre? Y habría que reforzar su confianza en cuanto a una determinada lesión que ha tenido. Sí. Quizás ha tenido desgarros como, no sé, te pongo el ejemplo, ya que siempre hablas de fútbol, de Di María. Dale. ¿Cómo trabajás Sí. la confianza con Di María para que cuando juegue Sí. con la selección no le pase lo de siempre, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Sí, es trabajar la confianza o también trabajar, digamos, cuestiones más de presión, ¿no? Van de la mano, ¿no? Lo que vos traes. Pero bueno, no es esto, es conocer qué situaciones pueden ser estresantes, qué situaciones pueden ser traumáticas, qué situación puede condicionar negativamente, porque, a ver, esto digo negativamente o a veces positivamente también, ¿no? Porque cuando algún deportista logra tener capacidad, digamos, de resiliencia, una historia de lesiones a veces fortalece, digamos, no siempre es algo negativo. Pero sí hay que estar atentos, ¿no? ¿Por qué? Porque un poco lo que hablábamos al principio con Dylan, ¿no? Esto de los mecanismos de defensa. Bueno, insisto que los mecanismos de defensa están para preservarnos. Entonces, cuando uno pasa por alguna situación dolorosa o alguna situación que fue traumática, uno está atento a ese tipo de situaciones, ¿no? Yo siempre doy el mismo ejemplo. Si nos roban en una esquina, probablemente cada vez que pasemos por esa esquina, y algo nos va a transpirar la mano, vamos a estar más atentos, ¿no? Es como el famoso dicho, el que se quema con leche ve una vaca y llora, ¿no? Entonces, es importante conocer esto, ¿no? Si el deportista ha pasado por alguna situación de esto que lo pueda condicionar. Siempre es necesario saber qué pasó, qué le pasó, si tiene alguna cicatriz, si tiene alguna marca, cómo atravesó ese tipo de situaciones. Bueno, esto tiene que ver con la importancia del conocimiento y ya estamos hoy en algo mucho más específico. Chicos, tenemos que terminar la primera reunión. Me desconecto y nos volvemos a conectar, ¿vale? Mientras se terminan de conectar. Bueno, esto que hablamos también del historial de lesiones, obviamente es una manera de anticiparnos, ¿no? Ante alguna situación de estrés o alguna situación que pueda generar algún tipo de afección, ¿no? en el deportista. Así que bueno, insisto, ¿no? Nuevamente remarco la importancia de conocer, ¿no? Al deportista. Cuando hablaba la primera clase, ¿no? De esto de las observaciones, del registro, de las evaluaciones, los test, el autorregistro del deportista, la comunicación abierta. Bueno, creo que ya a lo largo de todas estas clases pudimos reconocer por qué, ¿no? ¿Por qué esa insistencia? ¿A qué se debe? Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Obviamente, con poder anticiparse y con poder tener, ¿no? un espacio de armonía, de equilibrio para el deportista, con la finalidad que todos tenemos, ¿no? Que es que el deportista rinda, ¿no? en la mayor de sus posibilidades. Bueno, avanzamos. Esto lo habíamos hablado bastante, ¿no? La semana pasada, las características de la edad individual de cada deportista, sobre los recursos que pueda llegar a tener, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante tener en cuenta para el atravesamiento de las situaciones estresantes. La resistencia psicológica, ¿no? Bueno, es en grandes, ¿no? Con un título amplio, puse resiliencia por una cuestión de poder afrontar, ¿no?
estas situaciones que resultan estresantes no terminen como afectando a un nivel de que está por fuera del control, ¿no? Del estrés. Así que esto es, insisto, creo que es algo que ya lo hemos hablado en distintas ocasiones. Locus de control es lo mismo, ¿no? Es como si el deportista puede mantener ese equilibrio o el control ante situaciones de este estilo, ¿no? Es si puede controlar, si puede mantener ese equilibrio, que es lo que uno puede ver en deportistas tipo Nadal, ¿no? Qué sé yo, en esos deportistas de excelencia, ¿no? Donde uno parece que siempre en cualquier situación que estén, a favor o en contra, siempre mantienen equilibrio, siempre mantienen, ¿no? este control. Obviamente cité a un deportista de excelencia, pero bueno, tenemos que intentar reconocer qué posibilidades tiene cada deportista con respecto a las situaciones estresantes. Esto está vinculado al otro punto, ansiedad-rasgo, ¿no? Ansiedad competitiva. ¿Se acuerdan que hablamos de esto del rasgo y demás? Principalmente en la instancia cuando trabajamos control de presiones, ¿no? Que decíamos que cada deportista viene ya con un carácter, ¿no? Con algo que trae de propio de su personalidad. Y bueno, la ansiedad es algo de esto, ¿no? Hay personas que por ahí son ansiosas ya de por sí y otras no tanto. Obviamente todos tenemos un rasgo de esto, pero bueno, es importante conocer, ¿no? Cuál es el rasgo, cuándo está en un estado, digamos, óptimo y cuándo esto se altera. Insisto que ya lo venimos trabajando bastante. Motivación de logro. Bueno, puse motivación de logro porque el concepto de motivación es muy amplio y no lo quise poner en una cuestión vinculada al resultado, ¿no? Cuando hablábamos de motivación de logro, hablábamos mucho de, bueno, de cómo se atribuye, ¿no? La teoría de la atribución también habla bastante de esto. Y yo quiero hacer hincapié como para tratar de siempre preservar, ¿no? El concepto de motivación, no llevarlo a un lugar solamente de resultado, sino también darle importancia al logro, ¿no? Entonces esto va a permitir de que esa motivación esté equilibrada. Si tuviéramos que relacionar la motivación de logro, ¿con cuáles de las dos motivaciones lo pedían, digamos, ¿no? ¿La intrínseca o la extrínseca? A ver qué les ocurre. Extrínseca. ¿Cómo? Extrínseca, porque es un objetivo externo a nosotros. Sí, no? En realidad está bien lo que vos decís, por ahí yo lo vincularía más quizás a la parte del resultado, una motivación extrínseca. Quizás el logro tenga que ver más con una cuestión más del placer, ¿no? De haber logrado algo. Claro. Pero está bien igual, Nico, está bien. Tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, con preservar lo que nosotros venimos haciendo, ¿no? Lo que hace el deportista, tratar de cuidar ese tipo de lugares. Bueno, autoconocimiento y afrontamiento es un poco lo mismo, ¿no? Lo que veníamos laburando, la necesidad de que el deportista sepa en qué condiciones puede responder y que otras por ahí se les complica un poco más, como para tratar siempre de detener, ¿no? esa cadena de estrés. Bueno, Vane, cuando quieras. Bueno, fue un segundito, creo que Vane tiene algo para decirles.
Bueno, continúo, ¿no? Creo que Vane tiene algo para decirles. Acá así que- estoy, hola Ari. Perfecto. Vane, buenísimo. ¿Cómo estás, Ari? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, todo bien. Bien, Chicos, ¿cómo bien. andan? Hola, ¿qué tal, Vane? ¿Cómo andan? Muy bien. Hola, ¿Cómo Vane, están? ¿todo bien? Tanto tiempo. Bueno, no les robo, no les quiero robar mucho tiempo para que se queden tranquilos. Ya les hablé a los alumnos de la tarde, que algunos preguntaron por privado y demás, que es el famoso tema de incertidumbre con respecto a la presencialidad. Que bueno, nada, funciona lo que dice la DGEP, que es nuestro organismo de dirección de escuelas de gestión privada, ¿sí? que corresponde al Ministerio de Educación. Están sacando resoluciones, pero para lo que son niveles de niños, de repente de 5 años, de jardín, de último año de secundaria, de último año de primaria, y con respecto a lo que son terciarios, en realidad se van a ver protocolos, porque claramente hay gimnasios que con sus protocolos, como es el espacio abierto, la limitación de personas y sus turnos que tienen que sacar cada socio del club, ¿no? Nosotros como cursamos en un gimnasio, dependemos de los protocolos del lugar, pero además también dependemos de los protocolos que vaya surgiendo al Ministerio de Educación. Entonces, por ahí muchos se preguntan qué pasa con el tema de la presencialidad. Bueno, por el momento, nada. O sea, de repente está todo como en stand-by, porque hasta que no empiece algo más activo, digamos, por el momento es acotado, como lo que escuchamos todos, que es esto, ¿no? Con una distancia social, al aire libre, con actividades que tienen que ver con los socios del gimnasio en sí, y a nivel educativo, con lo que les decía, ¿no? Niños chiquititos, sala de 5 y con el último año de primaria y secundaria. Con lo cual, o sea, nosotros por el momento, nada, les digo, porque muchos por ahí empiezan a preguntar y demás, pero nada, estamos en contacto directo con nuestro supervisor, que es el que, y bueno, nada, el panorama es por ahora ¿no? A la espera de que salga una resolución de otra manera. No obstante, eso tampoco es muy alentador y suena un poquito antipático, lamentablemente, pero nos quedan 4 semanas de clase, con lo cual tampoco se podrían hacer muchos malabares, ¿no? Y ya les digo, o sea, por el momento es eso, porque dependemos de muchos protocolos que todavía en absoluto nada. De todas formas, siempre estamos en contacto y cualquier cosa le vamos a ir diciendo, pero por el momento, para que se queden tranquilos, tranquilos entre comillas, es una forma de decir, sino en cuanto a que, nada, la cursada por el momento es así, o sea, no tenemos todavía ninguna autorización, ni ninguna disposición ni resolución hecha legal aún, ¿saben? Nada, les quería dar la cara con esto porque muchos me preguntan por privado y digo, bueno, está bueno hablarlo, así ya sacamos la duda. Y en el caso de que lo tengamos que comunicar, por supuesto, lo vamos a hacer en tiempo y forma. Y bueno, ya les digo, o sea, queda un mes para terminar las clases, que son 4 semanas, con lo cual tienen 4 clases de cada materia, ya no tenemos mucho tiempo. ¿Está bien? Era más que nada para decir eso, Ari. No sé si alguno tiene una pregunta, aproveche ahora. Sí, Vane, una consulta. ¿Las ¿Sí? prácticas en la Piles, se sabe algo? Y bueno, te vuelvo a repetir, las disposiciones son estas por el momento, de la pileta ni se habló. Porque depende del lugar, el lugar todavía la pileta no está abierta, o sea. Listo, gracias. ¿Te puedo hacer una consulta? Eso. Sí. En fisiología agregaron un parcial, no estaba en el cronograma. ¿Cómo hacemos con eso? Porque no hay que avisar ante esas cosas. ¿Qué parcial no está en el cronograma, perdón? El de hoy. La profesora decidió hacer 3 parciales y no está en el cronograma. De anatomía, de fisiología. No, pero seguramente no es les tomará unas preguntas para que ustedes se pongan en tema, pero no es un parcial definitivo. Claro, El parcial. Es una prueba. Una prueba que se No hace. entiendo. Es un simulacro de parcial nada más. Dale, muchas gracias. Dale, gracias. Claro, me imaginé, o sea. Sí, sí. Bueno, la fecha del parcial de fisiología del ejercicio es el 18 del 11. La profe dijo parcial. No dijo en ningún momento. No, pero el parcial es el 18 del 11. Un repaso. Ok. No.
Será forma de repaso para que ustedes vean cómo puede ser el formato. Dijo que y demás, pero era, dijo que era de repaso, nomás, la última clase. ahí está, bueno. Hubo una falta de comunicación porque algunos de ustedes dicen una cosa y otros otra. Igualmente se las asevero. Sí. Que era un parcial que Bueno. tomaba hoy. Bueno, no. Será un simulacro de parcial para que ustedes vayan viendo, porque la fecha es el 18 del 11, así que quédense tranquilos. Dale, gracias. El de psicología con el profe Ari es el 11 del 11, por las dudas si me quieren preguntar. ¿Quieren preguntar alguna otra fecha? ¿Cambiaron alguna fecha de la que habían pasado principalmente? No. Se mantienen, ¿no? No. Sí. Está bien, no, porque como estaban preguntando, digo, capaz que cambiaron algo y estoy... No, para nada, no se cambió nada. Gracias, Vane. No, de nada. Vane, después de cada parcial, ponerle en este caso el de psicología, ¿seguimos teniendo clases hasta que se termina el mes en esa materia? O sea, en todas las materias. Las clases culminan el 26 de noviembre, que es jueves, ¿sí? Ese día ustedes terminan de cursar el segundo cuatrimestre. La primera semana de diciembre son tanto martes, miércoles y jueves en sus respectivos horarios de materia, serán los recuperatorios, ¿está bien? Y la otra semana son los finales. Eso significa que ustedes van a tener el parcial de la misma manera que lo vienen teniendo, tienen 48 horas para entregarlo al mail del profesor, de la misma manera. O sea, no hay nada engorroso, ni que tengan que cursar, ni nada extraño. Ustedes terminan de cursar el 26 del 11, el que tenga que rendir recuperatorios se anota por WhatsApp, que ya lo vamos a informar. Eso lo van a comunicar ustedes. Perdóname que te interrumpa. Ya lo vamos a informar en su momento, todavía están a un mes y falta todavía, hay que transitarlo, y en el momento en que ustedes estén por rendir, les vamos a decir con anticipación las fechas, que ya se las digo ahora, es la primera semana de diciembre, por supuesto martes, miércoles y jueves. Eso significa que ustedes no tienen que estar cursando por Zoom, van a hacer una entrega de un trabajo, o parcial, o lo que sea, que tienen 48 horas para entregarlo, ¿está bien? ¿Se entendió hasta ahí? Discúlpame, te quiero hacer una consulta. Vos decís que las clases terminan el mismo jueves 26 que nosotros tenemos el parcial de entrenamiento. Sí. Y después ya no tendríamos que conectarnos más. No tienen que cursar más, pero en el caso de que tengan la última semana, como ustedes, como segundo y tercer año también, parciales, porque sucede así siempre, en este caso lo que podemos llegar a hacer, que ya se los vamos a informar, por eso digo, no se adelanten, pero lo que vamos a hacer para que ustedes tengan las notas dadas por el profesor, a lo sumo conectan en un ID en la primera semana, el profesor les pasa las notas y listo. Porque si no empiezan cada uno a preguntarnos, ¿y qué me saqué? ¿Y qué me saqué? Y nosotros no somos adivinas hasta que el profesor no lo corrige. Si ustedes el mismo jueves tienen la prueba, el parcial, claro, por eso te preguntaba. No vamos a saber la nota nosotros, por más que me pregunten qué me saqué, no la voy a saber hasta que, de hecho, el parcial es el 26 y van a tener 48 horas para entregarlo, con lo cual, hasta pasadas las 48 horas van a recién tener las notas del profesor, tanto ustedes como yo, de la misma manera. Así que, en todo caso, haremos eso para las que fueron así últimas y así el profesor les comunica las notas, ¿está bien? Y en el caso que tengan que recuperar o lo que sea, no se preocupen, no es terrible, lo vuelven a hacer a la otra semana y también lo hacen domiciliario con 48 horas, así que aprovechen esa opción. Dale, gracias, Vane. De nada. ¿Alguna duda más? Por ahora es para que se queden tranquilos nada más, que nada, para bajar un poquito, viste, la incertidumbre, se me ocurrió a mí de hablarles, como decían los chicos de la tarde, para mantenerlos al tanto del mismo tanto que estamos nosotros, que es nada, estamos bajo disposición, todavía no hay nada seguro de nada. Y con respecto a lo que es natación, no se abrió el natatorio, porque todavía están con protocolos. Lo único que se abrió del gimnasio es el espacio, no sé si alguno lo conoce, pero es el espacio que es al aire libre, que está contiguo a la sala de musculación, y es al aire libre. Y es para clases limitadas a 8 personas, con sus turnos y todo, y clases del gimnasio. Con lo cual está abierto algunos horarios, no todos. Eso es lo único que yo sé al respecto, con respecto al gimnasio, ¿no? Pero nosotros dependemos también no solo de disposición del ministerio, sino también de los protocolos del gimnasio, claramente, ¿no? Entonces, bueno, por el momento eso, del natatorio, por el momento nada.
Eso es lo que sabemos hasta el día de hoy. ¿Está bien? Cualquier información le vamos a ir diciendo. Y con respecto a las prácticas de natación, si quedan colgadas y demás, ustedes, si aprueban todo este año, o sea, no es que quedan con el título colgado porque no dieron eso, ¿no? Ustedes están avalados. Sí pueden, obviamente, después de haberse recibido de instructores, porque a todos les va a ir bien, después de haberse recibido de instructores, pueden el año que viene, que ya lo veremos, no me lo preguntan ahora porque la verdad no lo sé, pero pueden hacer las prácticas de alguna manera, eso corresponde y va a ser así para que ustedes la hagan y demás, sin pagar, sin nada, eso seguro. Pero no me pregunten cuándo, dónde, cómo, porque no sé, realmente no lo sé. Vivimos al día de hoy de esta forma, pero no se preocupen que en algún momento el que quiera hacer las prácticas la va a hacer. ¿Se entiende? En pileta y demás. ¿Está bien? Buenísimo, gracias. ¿Alguna Vale, duda? ¿Sí? ¿cómo estás? ¿Sabes que te quería preguntar con el tema de los recuperatorios? Sí. Porque a mí lo que me pasó en anatomía y a otro compañero también, que directamente de dar mal un examen fuimos directamente a final. ¿Eso es así o nos saltearon directamente la parte del recuperatorio? ¿Se recupera el parcial? O sea, ustedes dieron un parcial y se sacaron ¿qué nota? Me saqué 2.6 en el primero y en el segundo. Ah, me estás hablando del primer cuatrimestre. Del primer cuatrimestre de anatomía. Entonces mi duda Sí, es también 6 y para... 6. Sí, Claro. Mi pregunta es, en este cuatrimestre, ponele, si me saco también un 6, ¿se tiene que recuperar ese examen o porque a mí la profesora directamente me mandó a final? Bien. No, yo les cuento cómo es esto. Si ustedes tienen 6 y 6, o vamos a poner 4, 4, la materia no está desaprobada, está aprobada. Lo que tienen es final porque se promociona con 7. ¿Está bien? Dan un final que se promociona con 7 y la profesora, la maestra, iba a decir cualquiera, porque estoy entre el nivel inicio cualquiera. La profesora les va a decir qué tema tienen que dar en final y nada, se hace bajo esta modalidad, ¿no? Que les mandamos y ustedes tienen 48 horas para entregarlo al profesor de esta manera. No es que se tienen que exponer a una mesa examinadora, zafan de eso. Ahora es directamente bajo esta forma, no va a cambiar esto, ¿está bien? Perfecto. Pero con 6 o 6, bueno, eso la profesora dirá si ese 6 se puede transformar en un 7 y si no es así y esa para final, no significa que estás desaprobada, la materia está aprobada, simplemente, porque con 4 se aprueba, simplemente es un final porque se promociona con 7. Esas son las normas que nos rigen a nosotros para bajarlas a ustedes como alumnos, ¿no? No es que las pusimos nosotros, las pone el ministerio. Entonces, con 7 se promociona, con eso ya están. Si es un 6 y un 6, es un poquito lo que tenés que rendir. Es más bien, te diría, una formalidad como para, listo, cerrar eso, porque no es que tuviste un 3 y un 3, un 3 y un 2, y si es así tampoco es tan terrible, se hace un final, no pasa nada, ahora tienen la posibilidad que es a 48 horas, les da tiempo, o sea, no se depriman por eso. No pasa nada, se hace. Es el tema de las notas, o sea, si me saco, ponele un 3, ahí sí sería un recuperatorio, más el final. Exactamente, un recuperatorio más el final. Entonces, tal vez ahí la profesora, para no hacer doble instancia, justamente con la modalidad que estamos haciendo, a lo mejor te hace un par de preguntas más por tener recuperatorio y final. ¿Está bien? En tu examen. Pero si no, con 6-6 estás aprobada, por supuesto. Es final como, tómalo como un trámite. Perfecto, Vos, gracias. o cualquiera que esté en esa situación. Sí, quédense tranquilos, con eso estás aprobada igual. Sí, sí. Ni van a recursar la materia, ni nada de eso, ¿eh? No, quédense tranquilos. ¿Alguna otra duda más? Ari, ¿vos algo que quieras decir? No, estaba clarísimo. Tenemos el examen el 11, entonces confirmado, como los chicos de la tarde. No, perfecto, Vane. Me gustó esto del simulacro parcial, pero bueno, ahora lo voy a pensar. Para mí que tienen que tener un simulacro ahora, ¿eh? Ahora y la clase que viene.
Sí, sí, por eso. Fue una buena idea, me gustó. Pobrecitos, no se asusten. Voy a hablar con la profesora ahora, la voy a retar. Voy a decir, ¿cómo dijiste eso de parcial? Los asustó. No, habrá dicho, bueno, algunos interpretaron esto de que dijo que fue una falla de comunicación, entiendo yo, porque alguna parte interpretó que era a modalidad de repaso y otra parte dijo parcial, cambio de fecha y truena bomba al mundo. No, tsunami, no hay tsunami, es el 18. Si se porta mal la profe me dicen que la reto. No, seguramente es así, simulacro, no pasa nada. Simulacro. Está bueno, aprovechen el simulacro para preguntas y eso. Sí, hacelo, Ari, hacelo. Ahora, oral con nota definitiva. Me gustó. Sí. No. Chicos, ¿alguna duda más? Yo para que se queden tranquilos. No surge nada, parece. No. Parece que no tiene dudas. Quedó claro, bueno. No quedó. Sí, no, si surgen dudas, no se olviden que si tienen temas personales, No, es porque después aparecen las preguntas. No, pero díganlas porque otro les puede ayudar, como dijo, no vi quién, perdonen, disculpen porque no vi quién habló, pero la nenita que habló de las notas. Bueno, hay muchos así, no pasa nada, está todo bien. Preferible pregunten ahora, no tienen por qué saberlo. Como nosotros tampoco sabemos los de la disposición. Simplemente yo ahora les cuento cómo viene un poquito la mano porque me urgió a mí directamente, o sea, comentarles para que ustedes también sepan, ¿viste? Y que no se alarmen ni que empiecen las cuestiones y que esto y que lo otro. Hay mucho todavía por delante. El transporte tampoco está habilitado. O sea, como para que la gente se mueva, los profes también, imagínense que se tienen que mover, no es tan fácil, y nos quedan 4 semanas, con lo cual eso va a ser todo a disposición del ministerio, no solo del ministerio, sino después bajo lo de nuestro supervisor y bajo la dependencia de los protocolos donde vamos a cursar, con lo cual imagínense todos esos pasos, ¿no? O sea, para 4 semanas estamos más para que no que para que sí, claramente. Así que no se preocupen. Yo para contarles eso y que estén tranquilos, porque han surgido dudas, me escriben por privado, bueno, para eso. ¿Está bien? Ahora ya nos acostumbramos a esta modalidad. Claro. No, y ya estamos casi terminando también, la verdad que... La verdad que nos agarra a todos igual. Yo porque... dale que la semana que viene me llega la notebook. ¿Qué voy a hacer con la notebook? No, hay que amortizarla. Ari, para mí que tenés que hacer más pruebas, para que abran más pestañas y más pruebas a la... El tercer parcial me pareció una idea magnífica. Dale, listo. Lo de recursar vamos a repensarlo también, ¿qué te parece? Ok, dale. Abro la disposición nueva. Perfecto, Vane. Bueno, no sé si bueno chicos, era para eso. Listo, no los molesto más. Gracias, Ari. No, por favor, Gracias, Vane. Vanessa. Gracias. Besito. Besos. Bueno, retomamos. Sí, ahí estamos. ¿Están ahí? Estábamos con la planilla de historia de factores de estrés. Sí. La siguiente, ¿no es? Sí. Esto creo que era. Bueno, vamos a tratar de reconducir, ¿no? Donde estábamos. Y vemos si podemos continuar para ya terminar. Bueno, se fue bastante de este bloque, así que vamos a pasar algunas cosas que ya conocemos. Bueno, los recursos, por suerte, es una clase donde lo hemos visto, así que, bueno, es importante esto, ¿no? Dentro del conocimiento, decíamos, las relaciones bidireccionales, ¿no? Entre estos 3 factores. De esos están los recursos de afrontamiento del deportista. También, insisto, lo hemos trabajado principalmente en la clase anterior, ¿no? Sobre cómo afrontar las situaciones del burnout. De hecho, habíamos hablado de que uno de los riesgos era las lesiones, así que, bueno, por eso mismo hoy lo vinculamos. Comportamiento de afrontamiento general, ¿no? Es una característica de afrontamiento del deportista. Lo puse como una cuestión general porque esto abarca, digamos, las cuestiones que tienen que ver con
el propio desarrollo del deportista, ya sea en un entrenamiento, una competencia, pero también lo que implica por fuera, ¿no? Lo que tiene que ver con un cuidado de los tiempos de descanso, cuidados de alimentación, cuidados con los entornos, bueno, cosas que ya lo venimos trabajando bastante, vinculado también al apoyo, sistema de apoyo social, ¿no? Lo mismo, siempre le damos mucho interés y mucha importancia a lo que tiene que ver con la red, ¿no? De contención de todos los deportistas. Insisto que son cuestiones que ya hemos trabajado. Bueno, en relación a los afrontamientos también de las habilidades mentales, también lo hemos trabajado bastante, ¿no? Cómo trabajar la motivación, cómo trabajar la confianza, cómo afecta la atención y la concentración, el control de presiones, bueno. Insisto que ya estamos en una etapa bastante integradora donde mucho de lo que hemos trabajado ya lo podemos como reconocer con mayor facilidad. Bueno, ya tenemos también incorporado un conocimiento que va a facilitar poder, digamos, generar ese tipo de apoyo, contención para el deportista que nos toque trabajar. Bueno, y lo último, ¿no? Control o reconocimiento de situaciones de estrés, lo mismo, ¿no? Lo hemos trabajado, nuestra intención siempre es generar recursos para detener ese proceso, ¿no? Ese proceso que sabemos que puede conducir, bueno, o al burnout, abandono deportivo, riesgo de lesiones, bueno, todo esto que venimos trabajando. Insisto, son cosas que creo que ya lo tenemos bastante machacado, así que ¿alguno tiene alguna duda hasta acá? Bueno, sigamos. Bueno, respuestas ante el estrés, ¿no? Esto me parece que es importante, siempre no hablamos de esto, ¿no? De cómo responder ante esas situaciones. Yo los voy a leer, así no nos detenemos demasiado. La respuesta de estrés es el resultado de una relación bidireccional entre las valoraciones cognitivas del deportista, insisto que es esto que venimos viendo, sobre una situación externa potencialmente estresante y los aspectos fisiológicos y atencionales del estrés, ¿no? Lo atencional era lo que habíamos trabajado al principio, que Julieta nos había dado, bueno, una intro sobre esto, decíamos de que, bueno, ahora lo vamos a ver, cuando aumenta el nivel de estrés del deportista, se produce una reducción del enfoque atencional, que hace que el deportista ignore información relevante, acuérdense lo que era el concepto de atención y concentración, provocando errores en la toma de decisiones y en la ejecución deportiva, aumentando así la probabilidad de lesionarse, ¿no? Entonces, podemos ver lo que decía Fede también al principio, que el estrés termina afectando en esto, ¿no? En los niveles de atención, y que esto es lo que puede generar el riesgo de lesión. A partir de esto, ¿no? De no poder focalizar en la información relevante, se producen errores en las decisiones, y esto genera baja de confianza, y en la ejecución deportiva, y generalmente también en los movimientos no precisos, ¿no? Que era lo que hablábamos, los movimientos torpes. La teoría del aumento de la tensión muscular indica que el estrés puede provocar una sobreactivación muscular específica que dificulta tanto la flexibilidad como la coordinación motora, ¿no? Esto es lo que genera contracturas y también lo que genera estas descoordinaciones que pueden llevar a la lesión. De hecho, bueno, traje algunas lesiones que le tocó pasar a Fernando Gago, lamentablemente, que admiro muchísimo, no solamente por capacidad futbolística, sino por su capacidad de afrontamiento ante este tipo de lesiones. Y bueno, vamos a ver de que muchas de esas lesiones se dieron en situaciones estresantes por el contexto y también se dieron de forma no traumática, ¿no? Por este tipo de movimientos que generalmente se dan de forma natural y que por alguna circunstancia que desconocemos terminaron generando movimientos con coordinación motora, ¿no? Movimientos torpes. Principalmente una de ellas que lo vamos a intentar reconocer si nos alcanza tiempo. Esto puede provocar movimientos no precisos, lo que les venía diciendo, que incrementa la vulnerabilidad de los deportistas a lesionarse, ¿no? Chicos, necesitamos desconectarnos, ingresar a la última reunión y bueno, ya vamos a arrancar desde esta LAN. Si alguno tiene duda, la puede ir pensando. Me desconecto, ¿eh? Gracias.
Bueno, faltan algunos, muy poquitos. Vamos a tratar de continuar como para que nos alcance el tiempo, en lo posible. Bueno, quedó claro esto, ¿no? Cómo afecta a los niveles atencionales y lo que esto produce, ¿no? Y la teoría de la tensión, del aumento de la tensión muscular, ¿no? Esto de las contracturas. El estrés puede provocar una sobreactivación, ¿no? Que dificulta la flexibilidad y la coordinación motora, ¿no? Esto de la flexibilidad, ¿qué debe ser con respecto a esto, ¿no? Las contracturas, el riesgo de desgarro y demás, o distensiones, bueno, cualquier lesión de partes blandas que hablábamos al principio. Y principalmente esto, ¿no? De generar movimientos no precisos, ¿no? Esto de movimientos torpes que decía Julieta al principio. No la veo más a Julieta. Ariel. Sí. Ariel, acá yo estaba viendo, bueno, respuesta ante el estrés. Y la primera parte habla, bueno, estrés en varios lugares. Yo me imagino que la respuesta ante el estrés no debería ser cómo afrontar las cosas que nos producen el estrés. Claro. Entonces, Sí, a eso se refiere, Carlos. Sí. La respuesta tiene que ver con eso, con la capacidad de afrontamiento o no. Ok. Un poco viado lo que hablábamos en la clase pasada y también lo habíamos hablado en la clase de control de presiones. ¿Te acordás? Que decíamos que era un procesamiento, era reconocer la situación estresante y después ver qué recursos hay como para poder responder o no. Exacto. Bien. ¿No? Y bueno, hablábamos de que tienen que ver con cuestiones personales y demás. ¿Está bien? ¿Está claro hasta acá? ¿Sí? Sí. Bueno, perfecto, vamos. Bueno, avanzamos. Bueno, métodos de prevención, trabajamos bastante sobre esto, ¿no? Insisto que no quiero ser reiterativo, pero bueno, son cuestiones que está bueno tenerlos en cuenta. Ha habido cosas interesantes en la primera parte de esto. Bueno, voy a ir bastante rapidito unas cosas que ya vimos y nos vamos a detener en otras que quizás no. El autorregistro, bueno, evaluaciones personales sobre situaciones de estrés, esto lo tenemos bastante claro, ¿no? Bueno, el cuidado personal, ¿no? Lo que tiene que ver con la parte de entrenamiento, la parte del entrenamiento invisible, que también esto ya lo hemos trabajado bastante. Y en este punto me quiero detener un poquito, ¿no? Utilizar herramientas adecuadas para el deporte en cuestión, ¿no? Tiene que ver zapatillas, vendajes, canilleras, etcétera. A ver, ¿qué opinan de esto? ¿Qué opinan del material con el que se hace la práctica deportiva? Depende de la característica de cada deporte. ¿Por qué creen que es importante para prevenir lesiones? A ver, ¿qué se les ocurre? Sí, porque los vendajes por ahí soportan las articulaciones. Sí. Una es esa, y también mentalmente. Si uno no se siente protegido, también va a ser a mitad del ejercicio, ¿no? Excelente, Carlos. Muy bien. Y yo quiero dejar en claro ¿no? Los 3 puntos estos que, a ver, nosotros venimos trabajando mucho estas cuestiones. Brinda más confianza, muy bien, sí, tiene que ver con esto. Y también tiene que ver, lo quiero contextualizar un poco, ¿no? Muchas de estas cosas que venimos trabajando tienen que ver con el alto rendimiento, ¿no? Las cuestiones de estrés y demás. Ahora, saliendo un poco de lo que es el alto rendimiento, muchas veces me da la sensación de que hay personas que realizan prácticas deportivas y no sabemos si están en condiciones de tal, ¿no? Por ejemplo, en la clase anterior, uno de los chicos es profesor de boxeo, ¿no? Y él contaba que muchos de sus alumnos, al desconocer la importancia, por ejemplo, del vendé, quieren pegarle a la bolsa, ¿no? Con los guantes, pero sin tener un vendaje atrás, ¿no? Y muchas veces esto tiene que ver con un desconocimiento, ¿no? Tiene que ver con no saber de qué se trata o por qué busca esta importancia, por qué se le hace pie a la importancia de tener los elementos adecuados, ¿no? Tiene que ver con esto, ¿no? Con cuidado personal, principalmente cuando son personas amateurs, ¿no? Cuando practican deporte, personas que no están dadas a eso. Por ejemplo, las zapatillas, ¿no? Hay muchas personas en este último tiempo, no sé, ¿no? Pero que ha empezado a correr, ¿no? Ha salido a correr o que ha tomado esta práctica deportiva como un hábito y a veces, por no tener los elementos adecuados, se pueden lastimar, ¿no? Se pueden lastimar, insisto, ¿no? Alguien que practica boxeo
o alguien que sale a correr con unas zapatillas que no son las adecuadas, no digo que tienen que ser esas que valen una fortuna, pero sí, a veces se realizan este tipo de actividades por ahí con un material que no es el acorde y se terminan lastimando otra parte, ¿no? Las rodillas y demás. Y esto muchas veces tiene que ver con el desconocimiento, ¿no? Relacionado a la cuarta, ¿no? Al cuarto ítem, la óptima condición física. ¿Qué opinan de esto? ¿No? Principalmente llevando a este tipo de prácticas, ¿no? La amateur. De hecho, yo lo tiré así como tema medio polémico. Por ejemplo, el CrossFit, ¿no? Que es una práctica que se ha incorporado hace un tiempo, ¿no? Y todos están en condiciones físicas de realizar deporte. Digo, ¿qué importancia tiene eso? ¿Cómo no? Ver cómo lo podrían vincular a la posibilidad de lesionarse. ¿Han Ariel, escuchado alguna vez? Ariel, en principio el CrossFit no es para todo el mundo. Claro, ahí está. Sí, ¿no? Arrancamos por ahí. Ahora, claro, ¿todos están capacitados para hacer CrossFit o para enseñar CrossFit? Mucho menos. Mucho menos. Para enseñar, mucho menos. Sí. ¿Y está regulado esto, Sergio? ¿Cómo lo ves vos? Mirá, totalmente regulado no. Si bien hay algunos institutos y demás que le dan bastante bolilla y calidad a lo que es la parte de CrossFit, obviamente como nosotros no somos los inventores de eso, ni mucho menos, estamos muy lejos de serlos, por ahí nos quedamos cortos no solamente con las medidas de seguridad, sino que con el tipo de entrenamiento, porque reiteramos, se le da CrossFit a cualquier persona de 20 años, 25 años, 14 años, 60, 50, y por ahí no le pediste ni un apto físico, que tampoco el apto físico te habilita a nada, digamos, ¿no? El apto físico te habilita a hacer una determinada ejercicio, pero mucho más que eso. Entonces digo, para este tipo de deporte, por ponerlo por ponerle un título, uno tendría que haberle hecho exámenes, ¿sí? Exhaustivos a cada uno, ¿sí? de los atletas, por decirlo de alguna manera, porque yo reitero, el CrossFit no es para cualquiera. Sí, coincido con vos, Sergio. Que algunos puedan hacer algunos ejercicios de CrossFit no quiere decir, pero me ha tocado estar del otro lado del vidrio a chicos que estaban pasados de peso y empezar a hacerlos saltar al cajón, ¿sí? Con las dos piernas juntas, digo, empezá haciéndolo en un step, que por ahí te da la altura, pero ya, entonces digo, ya es el desconocimiento de algo que están haciendo todos los días. Y son chicos jóvenes, estamos hablando de entre 20 y 30 años. Sí. Lo que me resulta raro y molesto también, ¿no? Porque, reitero, se lastima mucha gente. Sí, por eso no tiré algo alocado. Me parece que esto sucede. Por eso lo quería compartir, a ver obviamente qué opinan ustedes, ¿no? Porque esto también es un riesgo de lesión y no pasa en el alto rendimiento, ¿no? A veces son descuidos que, a veces por falta de información, a veces por moda, a veces por, no sé, no quiero ser irrespetuoso, pero hay que estar preparado, ¿no? Porque es un riesgo grande y creo que el beneficio tal vez es más para los kinesiólogos, ¿no? Yo siempre tengo compañeros en el club que son kinesiólogos y a veces nos reímos un poco. Vemos clases de, qué sé yo, a veces me ha tocado alguna vez de ver a una persona corriendo en la calle con mucho sobrepeso y con una pelota así gigante que no sé ni cuánto pesaba, y corriendo por la calle y lo miraba y la verdad que decía, loco, esto es una irresponsabilidad, ¿no? O sea, por ahí pierde un par de kilos, pero se va a quedar sin rodillas, ¿no? O esto de los saltos a los bancos y demás, ¿no? Y siempre tenemos el chiste de lo capusutiano, ¿no? Que decimos CrossFit el menisco roto, ¿no? CrossFit la lumbalgia, ¿no? Porque esas cosas terminan en lesiones, ¿no? Y la verdad es que me parece que hay que estar atentos y, insisto, ¿no? Esto también, la condición física me parece una condición fundamental como para evitar este tipo de lesiones, ¿no? Y no solamente en el alto rendimiento, esto puede pasar en cualquier situación, ¿no? Lo mismo que el siguiente punto, ¿no? La prevención y el control médico.
si bien esto del apto físico, ¿no? El apto físico no dice nada, ¿no? No sé cuánto se evalúa a alguien que le dan un apto físico, entonces hay que estar muy atentos, ¿no? Hay que ser responsables. Simplemente eso, obviamente ustedes acá están formándose, no, esto no va para ustedes, pero sí pasa, ¿no? Y me parece que hay que estar atentos. Nada más, no sé si alguno por ahí quiere aportar algo más respecto Ariel, a esto. Sí. Disculpame, perdón chicos. Ariel, quería vincular el tema de lo que estaban trayendo a colación, el CrossFit o cualquier actividad deportiva que implique mucho riesgo, ¿no? Claro. ¿Cómo lo puedo vincular como método de prevención? A lo que se me viene a la cabeza es decir, tratar de no hacer ejercicios que sean inadecuados, claro, o que uno no esté en óptimas condiciones para efectuarlo, y que para prevenir ese estrés, tener un control médico. ¿A eso vamos con esta parte? Sí. Sí, en realidad, a ver, esto, la óptima condición física, yo hice como un apartado, digamos, ¿no? A lo que quiero decir es que la condición física es fundamental para la práctica del deporte. No todos están preparados físicamente como para afrontar alguna práctica deportiva, ¿no? O al menos tratar de evitar lo que decíamos recién, el sobreentrenamiento o el exceso, ¿me entendés? ¿Y por qué decimos sentimiento? Bueno, esto, a ver, insisto que dice como un apartado, ¿no? El sentimiento de óptima condición física en realidad es algo que favorece a la confianza. ¿Se acuerdan cuando habíamos trabajado autoconfianza que decíamos de que, bueno, cuando uno está bien físicamente, obviamente eso no produce estrés, que no se dudas. En realidad yo hice un apartado, ¿no? Saqué una flechita de esto de óptima condición física. Yo en esto, el sentimiento de óptima condición física lo decía más que nada para no afrontar una competencia, tratar de evitar los niveles de ansiedad. Cuando uno se siente bien físicamente, está bien con confianza, está bien en motivación y no hay mucha ansiedad. En cambio, cuando uno sabe que no está bien preparado, obviamente aparecen otro tipo de miedos, dudas y demás. Simplemente por eso. Ahora, lo otro hice una flechita, porque esto está muy vinculado al alto rendimiento y también hay muchas probabilidades de lesiones en personas amateur. Entonces simplemente lo relacioné por eso, Carlos, ¿sabes? Bueno, a mí me gustaría agregar, como había dicho Tania por ahí, el tema de la confianza. Es que cuando uno está con las herramientas adecuadas, esa confianza que uno tiene repercute en el rendimiento del entrenamiento. Seguro. O sea, ahí está buenísimo eso. Sí, por eso, sentimiento... Sentirse cuidado. Yo me imagino una persona haciendo flip-flag o cualquier tipo de ejercicio en las paralelas y que sepas que hay alguien abajo que te puede llegar a contener si te cae. O sea, genera decir, no voy a media máquina, me brindo totalmente al 100%. Tal cual. Sí. Acuérdense, en nuestro gráfico de relaciones, que a mayor confianza, menor presión, menor estrés, menor ansiedad. No siempre lo que buscamos es eso, ¿no? La optimización de la confianza. Por eso, bueno, lo opuesto también va desde el otro lugar, ¿no? Mayor estrés, mayor ansiedad y demás, menos confianza y menos sentimiento de esto, ¿no? De optimización. En realidad te genera más dudas. Pero bueno, tiene que ver con eso, ¿no? ¿Quedó claro? Perfecto. ¿Sí? Bueno, sigamos. Bueno, prevención y control médico, lo mismo, ¿no? Lo había anticipado. Alimentación y descanso adecuado, lo mismo que venimos trabajando, tiene que ver con este entrenamiento invisible. Lo venimos hablando bastante, no quiero recaer sobre esto. Bueno, prevenir el estrés psicosocial o del entorno, lo mismo, lo trabajamos mucho la clase pasada en relación al burnout. Y bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con siempre mantener ese cuidado a nivel personal y a nivel social del deportista. Bueno, y fomentar la comunicación, lo mismo, lo vimos en la clase pasada. La idea es que obviamente el deportista tenga una psicosocial, ya sea de su entorno, ya sea de su cuerpo técnico, sus compañeros y demás. ¿Sí? ¿Vamos bien? Se entrecortó lo que dijiste.
Sí, no, en realidad pregunté si se estaba entendiendo, si íbamos bien. Sí, Perfecto, Ariel, gracias. Ariel, una consulta. Sí, claro. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta o qué recomendaciones das vos como para no pasarse para el otro lado? Porque, digamos, en el sentido de que vos hablas acá de la prevención y como estar encima de fomentar de la comunicación, pero también pienso que hay muchas posibilidades como de que haya mucho de eso y a veces termina siendo también contraproducente. Digo, estar muy encima también propone que el deportista esté esperando todo el tiempo eso y quizás también, digamos, genera efecto es una buena contrario, pregunta. digamos. Sí, es una buena pregunta. A ver, ahí está, digamos, la mano, digamos, ¿no? del que lo prepara. Está bueno lo que vos preguntás. Hay que buscar siempre un equilibrio, ¿no? Y obviamente no generar dependencia, no generar ese tipo de situaciones. Supongo que vas por ese lado, ¿no? De no generar dependencia. Claro, sí. Sí, a ver, está buena y me parece que tu pregunta se hace al andar, digamos, ¿no? Ir midiendo en qué situaciones puede resolver, en qué no, dónde hay que por ahí generar esa red que decía Carlos. Es un ejercicio diario, ¿no? Es un ejercicio diario. Yo creo de que, a ver, vos mismo te diste cuenta de que esto puede generar dependencia. Cuando empezás a pescar algo de eso, es donde uno empieza con la cosa más del ensayo-error, ¿no? De saco esto, pongo esto. Es un ejercicio. Por supuesto, esto se propone, ¿no? En función de ayudar al deportista. Ahora, cuando algo de esto por ahí empieza a irse para un lado excesivo, bueno, son los momentos donde hay que ajustar, digamos, ¿no? Yo creo que es una práctica que se hace mucho en el campo, ¿no? Y en el mismo conocimiento, por eso es importante, insisto, ¿no? El conocimiento integral. Si la persona empieza a mostrar algún tipo de dependencia hacia vos, que lo estás entrenando, seguramente también lo hará en otro lugar, ¿no? Ya sea con los padres, ya sea con alguna situación del entorno o algo, ¿no? Entonces, lo vas a ir pescando, y bueno, después ahí, digamos, la gran habilidad, ¿no? De ver dónde uno puede poner más, sacar un poquito, bueno, ese tipo de situaciones. Esto se traduce, digamos, en el ideal, ¿no? En generar ese colchón. Ahora, si ese colchón es demasiado cómodo, en algún lugar va a afectar en el rendimiento. Vos te vas a dar cuenta ahí, en el rendimiento. A ver, si el rendimiento es óptimo, no toquemos nada, ¿no? Ahora, si en el rendimiento vos te das cuenta de que por ahí hay como un demasiado cómodo, bueno, ahí es donde vas a tener que ir ajustando. Pero yo diría que es muy observable. Y la observación es fundamental, digamos, lo vas a ver en el rendimiento. Ahora, si la cosa va bien, bueno, ¿se entiende? Sí. Un poco mientras lo comentabas, me acordaba de la U invertida y bueno, de tratar de mantener siempre ahí arriba, de no pasarse, digamos, de no excederse y tratar de mantener al deportista al tope, digamos. Excelente, Fede, es eso, esa U invertida es nuestro objetivo, ¿no? No generar ese desequilibrio y buscar siempre esa parte ahí en el medio que nos da esa... Porque está bueno lo que vos preguntás, porque obviamente si vos generás dependencia, no tiene capacidad de respuesta ante este tipo de situaciones. Entonces, en algún momento va a saltar. Entonces ahí es donde hay que ajustar, ¿no? Ese es el gran desafío que tienen ustedes al trabajar con deportistas, de conocerlo en profundidad y el gran desafío es vérselas con cada uno, ¿no? Porque si hubiese leyes universales para esto, sería todo más fácil, pero no. Cada personalidad es distinto, tiene distinta historia, tiene distinta realidad y distinta capacidad de afrontamiento, ¿no? Entonces, ahí está el gran desafío de ustedes. Y sí, esa U invertida es lo que buscamos siempre, así que bueno, si quedó claro, avanzamos, ¿dale? Sí, gracias, Ariel. Dale, no, por favor. Bueno, esta era la parte que quería que por ahí trabajemos más en profundidad, no sé si nos va a alcanzar mucho el tiempo, pero le vamos a meter. Porque bueno, ¿qué sucede cuando el deportista se lesionó, ¿no? Estábamos hablando de, bueno, tratar de generar, digamos, de detener ese estrés, ese proceso de estrés para evitar llegar a la lesión. Pero bueno, ¿qué sucede cuando el deportista se lesiona, ¿no? Porque esto
puede pasar, ¿no? Lamentablemente, muy pocas veces se puede anticipar, muy pocas veces se puede detener, digamos, una lesión. A veces se puede y muchas veces no, la gran mayoría no. Entonces, bueno, también hay que saber trabajar cuando el deportista está lesionado, ¿no? A ver, ¿qué le puede pasar al deportista cuando se lesiona? ¿A dónde afecta? A sus metas. A sus metas, muy bien, ¿no? Esa sería la parte más deportiva, ¿no? ¿A la confianza? Sí, también mismo, eso es, ¿no? A la parte deportiva, sí, por supuesto, algo se detiene. Ahora, ¿qué pasa con su ser? ¿Qué pasa con su subjetividad? Va a cambiar, obviamente. Porque se deprime. Natalie, Y porque se va a deprimir, claro, como dijo, no sé quién dijo. bueno, sí, sí. ¿Y por qué piensan que se va a deprimir? A ver, ¿qué se les ocurre? Y porque ante una situación de ese tipo, por ejemplo, deportistas que están entrenando muchos días y de repente terminan en una cama de hospital porque tienen X lesión o algún accidente que por ahí puede ser propio no del deporte, sino otro accidente, lo que les pasa generalmente es eso, que se deprimen, que ya piensan en todo lo que no pueden hacer en lugar de lo que sí pueden hacer, y como que las recuperaciones siempre cuestan el doble. Desde el punto de vista psicológico más que del físico. Sí, esto me parece, por eso que nos detengamos un poquito en esta instancia, porque a ver, tiene un daño en la subjetividad primero, porque son situaciones traumáticas. ¿Qué quiero decir? Nadie está preparado para lesionarse, nadie se anticipa a una lesión, ¿no? Uno por ahí tiene algún tipo de angustia por algo, a veces no sabe bien por qué es, pero la angustia te prepara para algo que puede estar mal, digamos, ¿no? A veces, qué sé yo, uno se angustia cuando tiene que dar un examen, o tiene alguna situación de estrés, y eso provoca la angustia te anticipa. En cambio, las lesiones son traumáticas. ¿Por qué? Porque vos no estás preparado para lesionarte, es lo que menos querés. De hecho, esto se los cuento, yo hago muchos tests con los chicos con los que trabajo, con la población que trabajo, y el miedo, ¿saben cuál es el miedo mayor de un deportista? O al menos de los futbolistas con los que yo trabajo. Que las lesiones sean definitivas. Lesionarse. El miedo mayor de un futbolista en inferior es lesionarse. El segundo es no llegar a primera, y el tercero es quedar libre en el año que están, en división que están. La verdad que cuando lo vi me sorprendió, porque me imaginaba más la cosa esa de no llegar a primera, ¿no? Que sería uno de los miedos. ¿Y por qué piensan ustedes que el mayor miedo es el de lesionarse? Porque no pueden jugar. Si vos no llegás a primera, vas a poder seguir jugando, digamos, no pasa nada, la vida sigue. Ahora, si te lesionás, no podés jugar. Si bien te vas a recuperar, pero digamos, en ese momento no vas a poder jugar. Sí, obviamente se tiene algo, pero con algunos años de experiencia, entendí que el miedo mayor de un futbolista es lesionarse, porque puede pasar a cualquiera. Le puede pasar al que es titular, al que es suplente, al que no juega, al que juega, le puede pasar a cualquiera. Entonces, ese sentimiento de vulnerabilidad, cualquiera se puede lesionar. No es algo que esté exento a nadie, ¿no? Por ahí alguno se siente muy confiado con sus condiciones y quizás su miedo mayor no es quedar libre, o su miedo mayor no es no llegar a primera. Ahora, lesionarse le puede pasar a cualquiera. Entonces eso genera vulnerabilidad. De hecho, siempre la primera pregunta, ¿no? Cuando pasan estas cosas es ¿por qué a mí? Y yo siempre se las doy vuelta, le digo, ¿por qué no a vos? Si esto le pasa a cualquier deportista. Obviamente, nadie que entra a una cancha entra para lesionarse, por eso también es traumático. Ahora, todos saben que les puede pasar, ¿no? Y a partir de eso es que genera el miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una sensación de vulnerabilidad. Nadie está exento de esto. Negra, digamos, ¿no? Si lo llevamos incluso a la cosa de la no completud, ¿no? Al yin-yang, bueno, es el puntito negro en la parte blanca, digamos, ¿no? Todos aman jugar al fútbol. Ahora, la parte negra es esta, ¿no? Te puedes lesionar. Bueno, sí, le puede pasar a cualquiera. Por eso genera tanto miedo. Pero esto así también que, bueno, lo pueden arrastrar, ¿no? ¿Cómo, Julieta? Esto de la lesión, que cualquiera le puede pasar. Pero una vez que te pasa, ¿no lo pueden arrastrar?
O sea, ellos no lo resolvieron y es como que se sienten estigmatizados más adelante, ¿no? Por Con eso- él llegan a primera y hacen todo lo que ellos querían, pero queda ese riesgo de lesión. Si me pasó una vez, me puede volver a pasar. Entonces es como que a veces eso... lo ven mal y están haciendo mal las cosas ellos. Va, yo creo que es así, no sé si es así, vos que estás en esto. Sí, mira, Julieta, casi te digo chiquita, dijo Vanessa. Me quedó. En algún momento le iba a decir. ¿Viste cuando hablábamos de la historia de lesiones? Que decíamos al principio. Bueno, es por esto, digamos, ¿no? Es para saber si esto ya pasó por esto antes o no. Y a partir de eso, ¿cómo lo resolvió? Si eso tuvo una capacidad de resolución o no. De hecho, puede quedar como, yo siempre digo, son las cicatrices, ¿no? Las cicatrices sirven para cerrar heridas y vos ves, ¿viste? Cada vez que te ves una cicatriz, acá pasó algo, ¿no? Lo que me preocupa es cuando la cicatriz no cierra, cuando sigue supurando, ¿no? Simbólicamente hablando. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando todavía no se cerró esa herida. Ahí sí está ese riesgo de que te vuelva a pasar. Ahora, después está la otra parte, la parte más de resiliencia. De hecho, he trabajado con chicos que se rompieron los ligamentos y que hubo uno hace no mucho, un pibe encima, un jugador bárbaro, y al segundo partido que vuelve se le desprendió el injerto, o sea que lo volvieron a operar. Y la segunda recuperación fue mejor, porque él ya tenía esa resiliencia, ya sabía de que lo que iba a pasar, ya sabía el tiempo de recuperación que iba a tener, ya sabía de que iba a tener que estar tenía que ir más despacio, y fue positivo, digamos, ¿no? El problema es cuando te queda el miedo, cuando no terminaste de resolver esa primera lesión. Ahí sí esa marca puede ser que te condicione, ¿no? Pero tiene que ver con la capacidad de resolver esa situación. Obviamente que uno lo que espera es que eso se pueda resolver, digamos, ¿no? Pero está ese riesgo, ¿no? Está ese riesgo de que esa herida no haya terminado de cesar. La herida simbólica, digo, no la herida propiamente dicha. Pero bueno, tiene que ver con poder trabajar esto, ¿no? Con el deportista y que vaya ganando confianza, porque bueno, ahora lo vamos a ver, le vamos a tener que meter porque me acaba de aparecer el cartelito, nos quedan 10 minutos, así que bueno, se los voy a leer rápido. La lesión supone la pérdida de algo muy relacionado con él mismo, ¿no? Esto que hablamos de la subjetividad. Su posibilidad de participación en lo que está desarrollando, en muchos casos su profesión, ¿no? Esto ya es alto rendimiento. A mayor importancia de la lesión, mayores reacciones extremas por parte del deportista, ya que tanto en el momento de la lesión como en la fase de rehabilitación, las reacciones son las que afloran y detienen la recuperación. Y esto quiero que le demos mucha importancia. En ocasiones, tan solo se recupera la parte física del deportista, pero si no se logra una estabilidad mental, puede realizar una recuperación deficitaria o un alto riesgo de volver a sufrir una lesión, que es un poco lo que decía Peter. Para esto, es importante tener en cuenta factores como la ansiedad y principalmente los miedos. ¿Cuáles son los miedos? No volver a tener el nivel que antes tenían antes de lesionarse, que hablábamos antes de preguntar, antes que yo les pregunto, en el momento yo les pregunté de dónde venían estos miedos, perder el puesto obtenido, ya sea en un deporte grupal o en un deporte individual, perder confianza, que es una de las cosas que pasan cuando uno se lesiona, y volver a lesionarse, ¿no? Que es lo que hablabas vos. ¿Por qué quería darle mucha importancia a esto? Porque al menos en lesiones traumáticas, ¿no? Como una rotura de ligamento de rodilla, que es la que más sufre un futbolista, al menos en mi experiencia, el 100% de las operaciones salieron bien. El 100% de las operaciones salieron bien. Ahora, no siempre las rehabilitaciones se dieron de buena manera. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Que a veces es más importante la parte psicológica que la parte médica. Las operaciones salen bien. Lo que termina definiendo si el deportista vuelve bien o no es cómo hace la rehabilitación. Y la rehabilitación tiene que ver con el afrontamiento de la lesión, ¿no? Que vamos a ver acá. Son fases, como un duelo, como hablábamos hoy, ¿no? De lo traumático. Es duelo. Son fases en las que transita un deportista lesionado. Lo primero, la primera reacción, y acá va Dylan, lo que hablabas vos al principio de la clase, de la negación, lo primero que hace, o la mayoría de los lesionados es, no puede ser, no, ¿por qué me pasa esto a mí? No, y no
Y no, esto dura un tiempito, no es tan largo, ¿no? Pero el deportista no quiere saber nada. De hecho, este chico que cuando se volvió a lastimar, me acuerdo que me abrazó, se quebró y me dijo, se me vino el mundo encima. ¿No? Y fue una frase que me quedó, ¿no? Y lloraba, y lloraba, y lloraba, y bueno, después de eso viene la parte, como a todos, ¿no? Cuando nos pasa algo de este estilo, una pérdida así tan grande, ¿no? El enojo, ¿no? Bueno, no quiero saber nada. Yo esta frase la voy a cambiar para mañana mandársela, depresión. En realidad lo llevé a un extremo, no es depresión, frustración, puede ser un montón de otras palabras, ¿no? La depresión tiene una connotación negativa muy grande y aparte es un diagnóstico, no estoy de acuerdo con la palabra, pero bueno, frustración, ¿no? Toda una cuestión. Le puse depresión porque hubo casos donde la lesión llevó a una depresión y esa depresión llevó a casos de suicidio, como por ejemplo el del chico de San Lorenzo, Mirko Saric, ¿no? Que lamentablemente tomó una decisión drástica con su vida, estando con los ligamentos rotos. Más allá que obviamente venía pasando por otras situaciones personales también, pero digo, una lesión grave puede derivar en estos, ¿no? Sí, ¿por qué? Si el rasgo de personalidad, que ya lo vimos un montón de veces, si ese rasgo de personalidad no tiene capacidad de afrontamiento ante estas situaciones, se puede derivar en esto. Entonces, por eso hago siempre hincapié en tener mucho conocimiento del deportista, ¿no? Si tiene una base depresiva, ante este tipo de situaciones hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya les dije, atraviesa la subjetividad, más allá de la cuestión deportiva. Entonces, la depresión es una condición, pero no siempre pasa esto, ¿no? Bueno, en el mejor de los casos, aparece la aceptación, y a partir de la aceptación, sí, ya se plantean objetivos que tienen que ver con la rehabilitación y la recuperación. Y ahí es donde ya se plantean objetivos, como siempre trabajamos, ¿no? Objetivos realizables, objetivos claros, los objetivos tienen que estar puestos en la recuperación, en la rehabilitación. Bueno, lo que siempre venimos trabajando, ¿no? El tener muy en claro los objetivos y a partir de eso trabajar la motivación y obviamente la confianza. Yo siempre le digo a los chicos en este tipo de situaciones, tu campeonato ahora es recuperarte, rehabilitarte, ¿no? Tus compañeros están jugando otro campeonato, el tuyo es este, es un campeonato individual, ¿no? Y funciona, ¿no? Porque siempre que hay una cuestión ahí de competencia, obviamente competencia con uno mismo, pero lo que se busca siempre es eso, generar ese incentivo, esa motivación, como para que el objetivo sea muy claro, recuperarse, ¿no? Y siempre está esta cosa, los chicos quieren volver al nivel que tenían, entonces siempre le damos mucha hincapié a la rehabilitación. Si haces una buena rehabilitación, vas a volver bien. Si haces una rehabilitación más o menos, vas a volver más o menos, y si haces una mala rehabilitación, vas a volver mal. Esto es así de simple, es directamente proporcional. Entonces ahí es donde arranca la cosa, ¿no? Pero primero hay que aceptarlo. Antes de aceptarlo, como toda situación desagradable para nosotros, primero nos cuesta, primero nos negamos y después nos puteamos, nos enojamos y después por ahí decimos, bueno, listo, esto hay que aceptarlo, ¿no? Y bueno, se da como todo un proceso, como cualquier cosa, como cualquier cuestión dolorosa en nuestra vida, ¿no? Hay que asimilarlo. Ariel. ¿Está claro esto? Perdonen que voy rápido. Y cuando la lesión es definitiva, cuando no te permite continuar con eso. No me ha tocado, pero bueno, la verdad que tendríamos que, bueno, obviamente trabajar en un retiro, ¿no? Y que como cualquier retiro, sí me ha pasado de chicos que quedan libres a los 21 años, y bueno, muchos se trabaja para que continúen su vida, que estudien o que tengan algo vinculado al deporte que hacen, buscar, de hecho, he acompañado a chicos que se hagan test de orientación vocacional, no sé yo, cosas como para que la vida continúe, ¿no? Obviamente, nunca me ha tocado una lesión tan grave que tengan que dejar el fútbol, pero bueno, puede pasar, pero hay que trabajar para que la vida siga, digamos, ¿no? Y tratar de generar ese tipo de colchón simbólico, ¿no? Que la cosa no termine llevándose puesto a toda la persona, digamos, ¿no? Por ahí se termina el fútbol, por ahí se termina el deporte, pero no el resto. Digo, esto sigue. Bueno, eso supongo que haría, ¿no? En el caso de que pase algo tan grave, ¿no? Nunca me ha pasado algo así. Bueno, a las chapas, ¿no? Porque ya se cortan, quedan 2 minutos.
Caminos de la rehabilitación eficaz, bueno, mucho de esto lo hemos trabajado, el apoyo social, ¿no? El diagnóstico médico, esto también es importante, poder confiar en el equipo médico para que tener buena información, que la cosa vaya bien cuidada. Bueno, control de expectativas, lo hablé recién, ¿no? No generar ansiedad, tener objetivos claros, bueno, todas estas cosas que ya venimos trabajando en anteriores clases. Trabajo interdisciplinario eficaz, esto es importante, el trabajo con el cuerpo técnico y el cuerpo médico, ¿por qué? El lesionado tiende a despersonalizarse. ¿Qué quiere decir con eso? Que se siente que es ex jugador o que es ex lo que sea. Nosotros tenemos una intervención incluso con chicos que se rompen los ligamentos y saben que no van a jugar durante mucho tiempo, que se cambien igual. Unas horas después del parcial, la semana que viene, podemos ver todo lo que entra. Sí, lo vamos a ver. Nada, vamos a intentar que todo quede un poco más claro. Bueno, esto, ¿no? De que no se despersonalice el deportista. Nosotros decimos, anda a buscar tu ropa igual, ponete tu ropa, tu numerito, para que, a ver, sos jugador, estás lesionado, pero sos jugador, ¿no? Lo que puede pasar es que se despersonalice, que ya no se sienta parte de. Entonces, para eso es importante que el entrenador siempre esté cerca, que le hable, ¿no? Que no se pierda ese chico. Bueno, objetivos claros de la rehabilitación, motivación en relación a la confianza en relación a la rehabilitación, las de relajación y visualización, estas cosas sirven mucho, ¿no? Porque bien predispone al lesionado y demás. Chicos, quedan menos de un minuto, en algún momento se va a cortar así de forma media violenta y no quiero no despedirme de ustedes. Como siempre, desearles una buena semana. La clase que viene vamos a intentar recuperar si es que quedó alguna duda, mañana van a tener el material. Nos quedó ver los videos, ¿no? Que siempre algo busco. Pero bueno, lo veremos la clase que viene. Así que bueno, nada, chicos, como siempre, un abrazo grande para todos. Y bueno, cuídense, que tengan una linda semana. Si se corta.